Hola, ¿qué tal, vikingo del terror? En este video traigo a ti 5 historias apocalípticas de profecías demoníacas. Sé que lo vas a disfrutar, pero te recomiendo que uses audífonos, porque en este ASMR terror te llevarás algunas sorpresas auditivas. Dicho esto, comencemos con el video. Hace centurias, una antigua profecía fue registrada en un manuscrito oculto, un apócrifo que yacía en un monasterio remoto. Decía que cuando los demonios se alzaran desde las profundidades del inframundo, una plaga espectral caería sobre la humanidad. La descripción de los eventos que ocurrirían era tan aterradora que muchos lo tomaron como una mera leyenda. Sin embargo, cuando los primeros informes de personas desvaneciéndose sin dejar rastro comenzaron a circular, el mundo entró en pánico. La plaga se extendía rápidamente, sin dejar señales de su origen. Las víctimas simplemente se esfumaban en el aire, sin dejar rastro alguno. Pero los científicos quedaron desconcertados mientras intentaban encontrar una explicación lógica. Pronto, la humanidad descubrió que los desaparecidos eran arrastrados hasta el inframundo, donde los demonios los torturaban eternamente, donde la lógica ya no tenía cabida en la existencia del consciente humano. A medida que la plaga se intensificaba, también lo hacían los avistamientos de demonios. Los sobrevivientes, aterrorizados, formaron grupos de resistencia por una lucha que era inútil frente a los seres sobrenaturales. El mundo se sumergió en la oscuridad y el caos. El dominio pasó a manos de una nueva generación de seres vivos, seres demoníacos, quienes según los juramentos infrahumanos dieron paso a una nueva raza de degenerados, la nueva raza humana. Tal vez te hayas preguntado lo siguiente: ¿por qué me va tan mal si soy una buena persona? Tal vez esto podría encontrarse en este manifiesto. El Señor Oscuro, Rey de las Tinieblas, el sátiro rojo carmesí, no habla con quien es su favorito. Corred y ser libres. Dejad que vuestros pensamientos se vuelvan acciones, que vuestras acciones den cabida al hedonismo y que esto sea el sello con el cual el pacto de la nueva alianza cobre vida. Esta plaga ha dominado. ¿Has escuchado del pacto malévolo? Si no es así, presta atención. Desde hace siglos existía una profecía que hablaba de un pacto maldito que liberaría demonios en la tierra. Según la leyenda, un hombre desesperado firmaría un contrato con el diablo para obtener riquezas y poder sin igual. Sin embargo, el precio sería el fin del mundo. Jericho. Un día, un empresario multimillonario, atormentado por su ambición insaciable, descubrió el antiguo texto de la profecía. Atraído por la promesa de poder ilimitado, no dudó en firmar el pacto sin pensar en las consecuencias. Inmediatamente, los demonios surgieron de las sombras, sembrando el caos y la destrucción en el inconsciente de las personas. Los demonios, ágiles y sedientos de sangre, infectaron a las personas con enfermedades terribles y plagas espectrales. La humanidad se vio obligada a vivir en un estado perpetuo de terror, esperando cada noche a que los demonios vinieran a llevarse sus almas.
Las ciudades se convirtieron en desiertos apocalípticos y los supervivientes luchaban por su existencia mientras los demonios se regocijaban con su conquista. La nueva resistencia gnóstica. Escucha bien, la nueva resistencia gnóstica utilizó el conocimiento ancestral en contra de estos nuevos seres que dominaban el mundo. Algunos dicen que tomó cientos de años restablecer el orden. Afirman que la resistencia salió victoriosa. Pero, querido, eso es solo un cuento de niños que nos han narrado para dormirnos. La resistencia falló. El mundo es propiedad de ellos y quizá siempre lo fue. En un pueblo remoto se encontraba un espejo que, según la profecía, sería un portal a una invasión demoníaca. Las personas que se miraron en ese espejo verían reflejados sus oscuros secretos y serían consumidos poco a poco por demonios que emergerían del cristal más adelante. La noticia sobre el espejo se propagó rápidamente, pero la codicia y la curiosidad humana no conocían límites. A medida que más personas se atrevían a mirarse en el espejo, los demonios comenzaron a poseerlos, llevándolos a cometer actos atroces que sembraron el caos por todo el pueblo. Con el paso del tiempo, la invasión demoníaca se extendió más allá del pueblo, alcanzando ciudades y naciones enteras. La humanidad se encontró en una batalla desesperada contra las fuerzas infernales, luchando por su supervivencia y por mantener la esperanza en un mundo que se había hundido en la oscuridad. En medio del terror que se apoderó de la tierra, los demonios se multiplicaron rápidamente y se adaptaron a las formas más aterradoras. Algunos adoptaron la apariencia de sombras alargadas que se retorcían en las paredes, acechando a sus víctimas de cualquier rincón oscuro. Otros se manifestaban como figuras humanoides deformadas y grotescas, con cuerpos retorcidos y extremidades desproporcionadas, capaces de moverse con una agilidad sobrenatural. La posesión demoníaca no solo corrompía la mente de los afectados, sino que también transformaba sus cuerpos en criaturas grotescas y retorcidas. Los ojos se volvían negros y sin vida, emanando una malevolencia que helaba la sangre de los más valientes. La piel se cubría de pústulas y llagas supurantes, mientras que sus extremidades se retorcían en ángulos imposibles, causando un dolor insoportable. Los demonios no solo se contentaban con poseer a los humanos, sino que también se alimentaban de su energía vital. A medida que avanzaba la invasión, los cuerpos sin vida de las víctimas se amontonaban en las calles, dejando un hedor nauseabundo y aterrador. Las ciudades se convirtieron en cementerios vivientes, con un coro constante de gritos desesperados y llantos que resonaban en el aire. La influencia de los demonios se extendió más allá de la apariencia física. Su mera presencia envenenaba el entorno, marchitando la flora y transformando los países en tierras baldías desoladas. Los ríos se volvieron negros y pestilentes, con aguas que quemaban la piel al contacto. El aire se volvió denso y tóxico, dificultando la respiración y provocando enfermedades mortales. A medida que los días se volvían más oscuros y las noches más inquietantes, la humanidad se encontró atrapada en una espiral de desesperación. Las fuerzas armadas luchaban valientemente contra los demonios, pero sus armas y sus tácticas convencionales parecían inútiles ante la magnitud del mal.
Los líderes religiosos y espirituales buscaron respuestas en antiguos textos sagrados y realizaron rituales desesperados, pero la presencia demoníaca parecía indomable. El miedo se arraigó en el corazón de cada ser humano que aún luchaba por sobrevivir. Cada sombra, cada reflejo en el cristal, cada sonido inesperado se convirtió en un recordatorio constante de la inminente amenaza demoníaca. La desesperación y la paranoia se apoderaron de las personas, quienes comenzaron a desconfiar incluso de sus seres queridos, temiendo que en cualquier momento pudieran convertirse en criaturas de pesadilla. En este estado de temor constante, la humanidad se vio enfrentada a una pregunta desgarradora. ¿Cuánto más podrían resistir antes de que la oscuridad los consumiera por completo? La esperanza se desvanecía como una vela en el viento, y solo quedaba una frágil chispa de valor y determinación. En una biblioteca ancestral se encontraba un libro que contenía una serie de profecías relacionadas con el fin del mundo, escrito en un lenguaje antiguo y oscuro. Solo unos pocos elegidos podían descifrar ese contenido, pero aquellos que se atrevieron a leer las palabras malditas se condenaron a un destino peor que la muerte. La primera profecía hablaba del despertar de los muertos, quienes traerían consigo una plaga espectral que infectaría los cuerpos y las almas de los humanos, dejándoles débiles y vulnerables para recibir al verdadero enemigo. La humanidad sería arrastrada a una pesadilla sin fin, donde los demonios gobernarían al mundo. A medida que los sabios y eruditos intentaban interpretar el resto de las profecías, la oscuridad se cernía sobre ellos y los consumía por completo. Los demonios, alertados por el conocimiento que los humanos habían adquirido, los cazaban sin piedad. Esto se volvió una batalla campal, donde el linaje y la estirpe de muchos clanes humanos terminaba para siempre en un bocado pestilente, el alimento para los seres infernales. El destino era incierto, muy incierto. Pero uno de ellos, Victor Pearl, del clan Pearl, logró descifrar el punto débil de los no muertos. Los demonios se alimentaban de tus peores miedos, de lo más oscuro de tus pensamientos. Así fue como Victor formó el clan Pearl, un lugar establecido en la ancestral biblioteca, donde, leyendo entre líneas, supo descifrar el mensaje. La meditación y aceptación de la oscuridad fue clave para luchar y controlar el destino de la raza humana. Algunos afirman que el poder que había adquirido Víctor lo obligó a quemar estos escritos sagrados. Su ego lo había corrompido y lo había consumido. Otros piensan que el clan Pearl sigue hasta el día de hoy, pero esta vez no en el campo de batalla, sino en las sombras, esperando el regreso del infierno en el mundo, listos para mandarlos de regreso a las penumbras de las llamas. En un lejano pueblo, muy cerca de Tierra Santa, una secta oscura adoraba a los demonios no muertos y llevaba a cabo rituales oscuros con el objetivo de desencadenar el fin de los tiempos como lo conocemos. Según la profecía que seguían, el ritual final requería el sacrificio de 100 almas inocentes para abrir las puertas del inframundo y permitir que los demonios se desataran sobre la tierra. A medida que la secta capturaba a los habitantes del pueblo para sus macabros rituales, la desesperación y el terror se extendía por doquier. Las personas vivían con el constante miedo de ser elegidas como víctimas sacrificiales y se escondían en sus casas rezando para escapar del destino que les esperaba. Pero a medida que los días pasaban, la cantidad de almas sacrificadas aumentaba
y los demonios comenzaron a manifestarse en el mundo humano. Se desataban tormentas de fuego, plagas incontrolables y criaturas espectrales que aterrorizaban a los supervivientes. El fin del mundo era inminente y parecía que no había esperanza para aquellos que aún se resistían. Los demonios campaban a sus anchas, sembrando el caos y la destrucción a cada paso que daban. El pueblo, una vez utópico y lleno de vida, ahora era un escenario de pesadillas donde reinaba el sufrimiento y la desesperación. Sin embargo, en medio de la desolación surgía una voz de valentía y determinación. Un joven llamado Miguel, quien había perdido a su familia en los rituales siniestros de la secta, se negó a rendirse ante el destino apocalíptico que le esperaba. Movido por un poderoso deseo de venganza y justicia, decidió enfrentarse a los demonios y a los líderes de la secta en un último acto desesperado. Miguel se adentró en el santuario oscuro donde los rituales se llevaban a cabo. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso y la oscuridad más palpable. La sangre de las víctimas sacrificiales manchaban el suelo y las paredes, mientras los gritos de los condenados resonaban en su mente. Finalmente, llegó a la cámara principal, donde los líderes de la secta realizaban el ritual final. Los demonios atrapados entre dimensiones ansiaban ser liberados para saborear la carne humana. Miguel se enfrentó a los líderes con una determinación reacia, luchando contra ellos con todas sus fuerzas. Sin embargo, a pesar de su valentía, estaba en clara desventaja. Mientras la batalla se desataba, las puertas del inframundo comenzaron a abrirse lentamente. El aire se llenó de un olor particular, nauseabundo, y el rugido de las bestias infernales retumbaba en los oídos de Miguel. La oscuridad se disfrazó y se abalanzó sobre él, y sintió cómo su fuerza menguaba poco a poco. Justo cuando los demonios estaban a punto de escapar de esa prisión dimensional, Miguel tomó una decisión desesperada. Agarró el cuchillo ceremonial y, con un grito de rabia, se lo clavó en el corazón, dispuesto a sacrificarse para evitar que los demonios invadieran la tierra. El sacrificio de Miguel rompió el hechizo y las puertas del inframundo se cerraron abruptamente. Los demonios quedaron atrapados en su reino oscuro una vez más, pero a un alto costo. El pueblo, con sus habitantes aterrorizados y devastados, quedó en ruinas y desolación absoluta. La oscuridad permaneció sobre el pueblo como un recordatorio constante de la maldad que alguna vez lo consumió. Aquellos que sobrevivieron vieron sus vidas marcadas por el horror y la pérdida, incapaces de encontrar consuelo o redención. El legado de la secta oscura y los demonios que acecharon sus vidas les persiguió hasta sus últimos días, dejando un sabor amargo y un sentimiento de horror que nunca, pero nunca desapareció. Hay documentos que afirman que Miguel fue el último del clan Pearl. Espero que hayas disfrutado de estos relatos en ASMR Terror. Nos vemos a la próxima. Que descanses.